La idea entonces es que hablemos del tratamiento de la hidrocefalia. Vamos a hacer un breve recorderis, que un señor que hacia los años 20 empezó a trabajar con hidrocefalia, vean lo joven que era, y fue el que introdujo al principio, en los 20, la coagulación de plejos coroides. Como ya oyeron en la primera charla, ahí se produce la mayor parte del líquido cefalorraquídeo, y este doctor, por medio inicialmente de un cistoscopio, porque fue primero un urólogo el que hizo la primera neuroendoscopia cerebral, coagulaba los plejos coroides, es el profesor Walter Dandy. Desgraciadamente en esa época no existía los neuroendoscopios de ahora, con luz fría, no existía coagulación como la tenemos ahora bipolar, entonces la mayoría casuística fue con una mortalidad muy alta, y esta técnica endoscópica, que ahora es muy famosa, desapareció por muchos años. Pero si seguimos en la historia de hidrocefalia, luego aparecieron las derivaciones valvulares. Era un tubo que se colocaba en el cerebro y se llevaba a cualquiera de los sitios que voy a contarles ahorita, a peritoneo, a pleura, a vejiga, inclusive se llevaba hasta el colédoco, Pero hacia los años 60, el doctor Salomón Hakim, aquí está con el doctor Adams y con el doctor Fischer, ¿sí? Que descubrió la hidrocefalia con presión normal, diseñó un sistema valvular con presión modificable, sin necesidad de estar en cirugía, con un magneto, y eso cambió pues el manejo de la hidrocefalia en el mundo. Después, hace poco, se retomó el uso de la neuroendoscopia, y actualmente se están probando nuevas técnicas endovasculares para las derivaciones. La reactivación de la neuroendoscopia se hizo en el 53 con la aparición de la fibra óptica y disminución de los diámetros de los neuroendoscopios. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos para manejar una punción lumbar? Hay unas definitivas y hay unas transitorias. ¿Y por qué las traigo a colación? Porque ustedes, como médicos generales, definitivamente las que se hacen ya en forma definitiva no lo van a poder hacer ustedes, pero ustedes sí pueden, en sus sitios rurales donde no tengan cómo remitir rápido a un paciente, o un paciente como los que vamos a mostrar ahorita, ustedes con una técnica más sencilla pueden salvar la vida. Ahí aparecen las punciones lumbares, punción transfrontalar, y ya en forma de tratamiento definitivo, las derivaciones, la neuroendoscopia, obviamente la extracción de tumores que estén colapsando alguna parte del sistema ventricular, y hay algunas médicas que simplemente son más para dar un tiempo a ciertos manejos médicos, pero no de manera definitiva. En cuanto a la parte de la punción lumbar, básicamente es la introducción de una aguja entre el espacio L3 o inferiores para entrar al espacio, tomar el líquido cefalorraquídeo y poder descomprimir en algunos casos. Ojo que aquí sí es muy importante que antes de hacer esto hay que estar seguros, ojalá con un TAC, que no exista una hidrocefalia que esté generando una obstrucción entre los ventrículos cerebrales y el resto, porque al ustedes hacer la punción se puede herniar el paciente. Pero si es una hidrocefalia que está totalmente conectada, una punción lumbar va a ayudar a ese paciente. En este caso, la punción transfrontalar, este es un caso que realizamos en un sitio donde no había cómo operar. Esto es en la selva de Colombia, en un sitio que se llama Puerto Inírida, en donde no había cómo tratar a este paciente y lo tenían hospitalizado. Hicimos una misión médica y encontramos a este niño también con un perímetro cefálico muy, muy grande, con una fontanela tensa y con unos ojos que lo que hacen es que no podía levantarlos por la compresión que se hace sobre el cuarto ventrículo, que se llama ojo sensor poniente. Cuando ustedes vean esto, ojo, es una hidrocefalia que puede matar al paciente. Fontanela tensa, ojo sensor poniente. Y además de eso, con la circulación venosa aumentada, dilatada, ese paciente urgente necesita algo. Si están en un sitio que lo puedan remitir, háganlo. Es lo correcto. Pero si no lo pueden remitir, ¿sí? Esto que les voy a mostrar puede salvar una vida.
Quitar sonido, ¿sí? Entonces, ahora nos vamos a devolver, pero vamos a mirar en el ángulo de la fontanela, por fuera de la línea media, introduce un ulrielco y lo dirige hacia donde está la pupila y mire lo que sale. Líquido cefalorraquídeo a presión y con una jeringa grande, no haciendo succión fuerte, haciendo succión leve, lenta, ustedes van extrayendo el líquido, ¿sí? Y con eso le dan tiempo al paciente no obtener más de 60 centímetros cúbicos, le dan tiempo al paciente para ser remitido y que pueda ser llevado a una cirugía definitiva. Podemos devolver la anterior. La anterior. Y aquí, para volverles a mostrar el punto donde se hace la punción, aquí están la fontanela, la unión del frontal y el parietal. Nunca, nunca hacerlo por la línea media. Siempre lateral, en el ángulo de la fontanela, se dirigen hacia la pupila y con paralelo con el oído y van entrando y va a salir y a descomprimirse el cráneo. El paciente afortunadamente lo pudimos remitir. Los segundos procedimientos son las derivaciones. ¿Qué es una derivación? Es tomar un tubo, colocarlo en los ventrículos, llevarlo hasta otra de las cavidades, preferiblemente con una válvula que tenga una presión adecuada, y llevarlo a esos sitios donde después se va a absorber el líquido. Eso es básicamente lo que hacemos. ¿Qué derivaciones hay? Ventrículo peritoneal va del ventrículo a el peritoneo. Ventrículo pleural a la pleura. Lumboperitoneal va del espacio lumbar al peritoneo. Sobre todo es una técnica que usan mucho en China, es muy, muy popularizada. La ventriculoatrial, que para nosotros acá, por el tipo de pacientes que manejamos, creemos que es la ideal para pacientes mayores. Y los implantes endovasculares, que es una nueva metodología. Aquí vemos algunas de las válvulas de diferentes fábricas. Aquí vemos la fábrica la que fabricó, diseñó el profesor Salomón Hakim con su hijo Carlos Hakim, con la familia Hakim, que permite ser cambiada la presión mediante un magneto. Entonces, la primera, la ventricular peritoneal, como les decía, es un catéter que se pone en el ventrículo lateral, ¿sí?, que se pasa subcutáneo, pasa por el cuello y se hace una incisión en el abdomen donde se coloca en la cavidad peritoneal. En niños preferiblemente se dejan como ustedes ven acá. Aquí podemos ver en esta radiografía cómo va bajando el catéter, ¿sí? En este caso con una complicación, pero el catéter debe quedar acá en el abdomen y va a ser pues simplemente el paso del líquido hacia el peritoneo. La derivación ventriculopleural, realmente nosotros poca experiencia tenemos en esto y realmente cuando uno revisa la bibliografía ya son pocos países que la usan, pero es una alternativa cuando la ventriculoatrial, la ventriculoperitoneal y la lumboperitoneal por complicaciones no se puede llevar a cabo. Y lo que se hace es lo mismo, se coloca un sistema el cual se lleva hasta la pleura, aquí lo vemos, y en la pleura se va a reabsorber ese líquido. Algunos se preguntarán, oye, ¿y no hará colapso del pulmón? Pues realmente si se tiene con una válvula la presión es regulada y realmente no va a generar ningún problema con el pulmón. La pleura tiene una gran capacidad de absorción, así como el peritoneo. La lumboperitoneal es, pues básicamente, entrar como si fuera una punción lumbar,
aquí lo vemos, se coloca un catéter en el espacio subaracnoideo y se coloca el sistema que se lleva por vía subcutánea hasta el abdomen, hacia la parte anterior, y hace el drenaje. Muchos colocan el lumoperitoneal sin ningún sistema de presión, lo cual nosotros creemos que no es adecuado, vemos complicaciones porque se drena mucho los ventrículos, lo pueden colocar con sistema valvular y, como les decía, no es específicamente el que nosotros utilicemos. El ventrículo atrial, ese es la técnica que nosotros utilizamos, consideramos que es la que mejor resultados tiene en pacientes adultos con menor complicación. Las complicaciones, por ejemplo, en la ventrículo peritoneal, el problema es que el movimiento de las asas pueden coger al catéter y lo pueden colapsar con el movimiento y generan momentos en que drena, momentos en que no drena y generar presión. Pueden hacer quistes dentro del abdomen que hacen un quiste grande que se va drenando ahí, pero llega un momento en que ya no drena más y genera una complicación en la cual terminamos con un abdomen que ya no es útil para el drenaje. Por eso creemos nosotros que la ventrículo atrial es la mejor. La complicación, en términos generales, es mucho menor. Y la infección, que es la principal complicación de todas las derivaciones, se presenta con menos frecuencia en la ventrículo atrial, donde llevamos el tubo por detrás del cráneo, lo llevamos, aquí iría la válvula, y lo llevamos hasta el atrio. El drenaje que hace no es suficiente para causar una insuficiencia cardíaca, como en algunos otros países nos decían, no, pues que si le llega tanto líquido puede hacer una sobrecarga y puede generar un problema cardíaco. Eso está más que estudiado y eso no es posible, no pasa. ¿Sí? Aquí una cirugía de la irrigación ventriculoatrial realizada por el doctor Hakim y el doctor Gómez. Este video, por ejemplo, lo encuentran en el capítulo de la SMIDEC y del doctor Quiñones, donde escribimos el capítulo de derivación ventriculoatrial. Se ven los pasos, cómo entonces se va ubicando primero con un ecógrafo. Y aquí pueden ver ustedes, ¿sí?, la vena yugular, en azul la veíamos la vena yugular y la arteria carótida en rojo. La vena yugular la distinguimos porque se colapsa fácilmente, mientras que la arteria no. En ese momento pasamos una guía de catéter y por ahí pasamos la guía y nos aseguramos, con una incisión muy pequeña, y nos aseguramos que el catéter está en la vena yugular. Mírenlo ahí cómo se ve el catéter ingresando. Aquí en esta vista, esta es la vena yugular y aquí está el introductor del catéter. Y luego vamos a pasar un dilatador, entramos a la vena y luego vamos a pasar un catéter especial que, por la forma en que se retira, se llama peel away, se abre como si ustedes estuvieran pelando un banano, ¿sí? Entonces facilita el retiro. Y por ahí ustedes ven cómo estamos pasando el catéter. Por el medio del catéter peel away se pasa y finalmente ustedes ven que con fluoroscopia confirmamos que el catéter está en el atrio. Miren lo que les decía el peel away, ¿sí? Entonces, esta es la técnica que utilizamos. Ahora vamos a hablar de neuroendoscopia, que es la otra técnica. ¿Cuándo usamos neuroendoscopia? El neuroendoscopio básicamente es un aparato que puede ser rígido o flexible. Nosotros utilizamos más el rígido, con una luz muy potente y que tiene canales de trabajo. ¿Qué es lo que queremos hacer? Como ya sabemos que lo que se genera es una acumulación de líquido, lo que hacemos, piensen que es un río, se colapsó por donde pasaba el río
Y lo que hacemos nosotros es que simplemente hacemos una desviación natural para que vuelva a llegar al sitio, en este caso mostramos un lago, pero al sitio donde debería llegar, continuar con la circulación normal. Eso es la función de la neuroendoscopia. Eso es lo que queremos hacer con endoscopia, restaurar el flujo del líquido cefalorraquídeo. Y entonces, ahí tenemos las indicaciones. Una hidrocefalia obstructiva, por ejemplo, como la que el doctor Hakim presentó, un tumor que era irresecable en un momento dado, ¿sí? Entramos, hacemos una tercera ventriculostomía y comunicamos otra vez el sistema normal. Ahora vamos a mostrar cada una de ellas. En caso tumoral, lo que hacemos es que podemos hacer la tercera ventriculostomía, después se retira el tumor y muchas veces ya no requieren estos pacientes una derivación definitiva. La estenosis del acueducto de Silvio, en la cual hay 2 procedimientos que se pueden hacer, y nosotros personalmente sé que existen literatura sobre el uso de neuroendoscopia en hidrocefalia con presión normal. Realmente nosotros en la experiencia, después de hacer una revisión de los casos, vemos que no muestra realmente una mejoría como la que se hace con una derivación, y la mejoría es temporal. Los seguimientos que se han hecho con esta técnica en hidrocefalia con presión normal no muestran los mejores resultados. La neuroendoscopia, digamos que había una limitante que decía que en menores de 2 años no se podía hacer. Realmente se puede hacer, pero los resultados no son tan buenos cuando son más grandes. Pero lo que sí puede hacer uno es que puede hacer una neuroendoscopia y repetirla en un tiempo prudencial cuando el niño esté más grande, si no ha hecho sintomatología, y evitar la derivación. A veces definitivamente se hace la endoscopia y 2 o 3 cierres requiere una derivación definitiva. ¿Qué es la tercera ventriculostomía? Es llegar al piso del tercer ventrículo, ¿sí? Y abrir una capa delgada que tenemos ahí, que se comunica abajo en el tallo cerebral con el espacio subaracnoideo, y comunicarla, es hacer un huequito. Se ven los ventrículos laterales, ahí se tapó el Silvio, abrimos el piso del tercer ventrículo y continuó hacia el resto. Aquí vemos esto. Entonces, ustedes pueden ver el agujero de Monro, ahí al fondo, los plejos coroides, ¿sí? Y ven cómo vamos a entrar. Esto es un espacio muy pequeño y los límites que tenemos, hay estructuras muy vitales que pueden ser dañadas. Y al fondo vemos el piso. Ustedes ven este instrumento muy grande y realmente es muy delgadito, ¿sí? Ahí vemos los tubérculos mamilares y vemos al fondo una estructura, aquí no se alcanza a ver bien la señalización, pero ahí debajito, al lado de los tubérculos, está precisamente la arteria basilar. Por eso nos vamos un poquitico adelante, ¿sí? Inflamos un Fogarty, un balón de Fogarty. Y vamos abriendo poco a poco esa membrana, ¿sí? Y van a ver, posterior a que abramos la membrana, el orificio que queda comunicando y haciendo precisamente un shunt. Ustedes ven cómo ya empieza a pulsar ese signo que llama el signo de la bandera. Quiere decir que está pasando líquido. Y miren la arteria basilar al fondo. Esto requiere mucha precisión. El tallo cerebral con todas las arterias, y ahí ustedes ven las perforantes, ven además la arteria basilar. Ahí metimos el endoscopio. Nos aseguramos de que quedó completamente comunicado y ya en ese momento la hidrocefalia pues termina, porque todo el líquido deja de pasar por su vía natural que está obstruida y queda totalmente comunicado. La septostomía, recuerden que los ventrículos existe una línea en la parte intermedia que se llama el septum pellucidum.
Ese septum pellucidum, a veces tenemos tumores que no podemos resecar y que están obstruyendo el agujero de Monro de un lado de los ventrículos, o hay un quiste irresecable, pero un solo ventrículo ha empezado a agrandarse, y lo que necesitamos es comunicarlo con el otro que está normal para que se drene por ahí. Entonces, en el dibujo ustedes ven el septum pellucidum, ¿sí? Está tapado, el Monro se tapó de un lado, se empieza a agrandar un ventrículo, y lo que hacemos es con el endoscopio comunicarlo con el otro ventrículo, y ustedes ven cómo queda aquí los septos, ¿sí? Comunicándose. Por ejemplo, en este siguiente paciente, es un paciente del doctor Aquino, el doctor Gómez, tenía un quiste, pero ese quiste, pues también había que fenestrarlo porque estaba tapando, ¿sí? Miren dónde estaban los agujeros de Monro, ¿sí? Vemos la talamoestrada, el quiste del tercer ventrículo, ¿sí? Y teníamos que comunicar también un ventrículo con el otro. Está el septum pellucidum, y ahí vemos cómo está la vena septal anterior. Y la idea aquí es mostrarles, miren la dilatación ventricular que tenía, y vean cómo no había cómo pasarlo. Entonces se entra con el endoscopio y con un equipo bipolar hacemos la ruptura, la fenestración, para poder tener comunicados los dos ventrículos y permitir el paso. Eso se ve inicialmente muy fácil, pero realmente son casos. Miren cómo se ve ya el ventrículo al otro lado. Tiene que tener uno mucho cuidado porque uno no alcanza a ver a veces dónde terminó. Y finalmente, obviamente, pues se hizo la coagulación del quiste. Vean lo bonito que se ven ahí los plejos coroides. Aquí están los plejos coroides. Se aspira el quiste. Entonces estamos haciendo la septostomía y la resección de una lesión, sea un quiste o un tumor. Ahora, hay pacientes que han tenido hidrocefalias que en sus tratamientos han sufrido múltiples infecciones, y esto genera que se presenten septos. ¿Se puede poner más grande el señalador o no? Aquí tenemos el láser, gracias. Ahora sí, miren, un ventrículo acá, otra cavidad ventricular acá, otra en la mitad, otra acá. Si uno coloca una derivación, ¿sí? Pues va a drenar una cavidad nomás, ¿sí? Entonces terminabas haciendo que lo que teníamos que lograr era comunicar todos esos septos, todos los septos. Y eso lo hacemos con el endoscopio, y al final sí colocamos una, vamos a hacer rápidamente, ya nos queda muy poco tiempo, pero miren lo oscuro que estaba, por ejemplo, este ventrículo de un niño que llevaba 23 cirugías en un año. De otro lado, lo trajeron y se le hizo la comunicación, se empiezan rápidamente a comunicar todos los septos. Van a ver cómo va a aclarar. Aquí todavía se ve muy oscuro. Ya se ve el cerebro allá. Y poco a poco miren cómo va aclarando. Y en la medida en que comuniquemos los septos, habían septos con contenido muy espeso y otros con contenido muy claro. Se terminan comunicando todos los septos. Vamos a avanzarlo. Ya va a terminar. Y finalmente quedan comunicados todas las cavidades, se coloca una derivación y finalmente termina. La acueductoplastia es otra que cuando ahí el acueducto de Silvio está tapado, se puede hacer esta maniobra, que es con el endoscopio meter una sonda y abrirlo. Realmente no me gusta mucho, creo que las complicaciones pueden ser muy grandes porque estamos en la mitad del tallo, y en cambio podemos hacer una tercera ventriculostomía y solucionamos el problema.
Y vemos el acueducto de Silvio. Y finalmente, para contarles ya, nosotros aquí en la Fundación Santa Fe tenemos un grupo de hidrocefalia y tenemos el Centro de Cuidado Clínico de Hidrocefalia con Presión Normal, que el doctor Joaquín va a hablar ahorita, pero es un grupo dedicado al estudio de todas las clases de hidrocefalia. Y en la medida en que uno se vuelve experto en esto, pues nos permite tomar decisiones en casos muy complejos. ¿Por qué reitero esto? Porque igual que dijo el doctor Joaquín, ustedes están invitados a que vengan acá. Desenlaces, por ejemplo, de hidrocefalia con presión normal, no lo adelanto porque el doctor aquí lo va a presentar, pero quiero que estén bienvenidos a Colombia. Los que están aquí en otras ciudades están bienvenidos a la Fundación Santa Fe. Cuando quieran aprender, cuando quieran estar rotando con nosotros y aprender con el grupo de hidrocefalia. Muchísimas gracias y feliz día.